Gracias por acompañarnos en Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook. Además, nos pueden escribir por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar con este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. A 6 meses de iniciado este proyecto de Tópicos Universitarios, hacemos un recuento de las colaboraciones que hemos presentado a lo largo de este periodo. En la sección estadística, a cargo del doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se exponen tópicos referentes a la estadística. Por la importancia que representan estas colaboraciones, en esta entrega ofrecemos un recuento de las principales participaciones que ha ofrecido el doctor Ojeda. Iniciamos con el tema los datos y la estadística. Reza un adagio que dice que los datos no son información y que la información no es conocimiento. Vamos a tratar de entender esto. ¿Por qué los datos no son información? Los datos son un conjunto de mediciones, de evidencias sobre algunas características, sobre algunas variables, sobre algunos atributos en un colectivo. Generalmente, cuando hablamos de datos, nos referimos a colectivos. Por ejemplo, los datos sobre la opinión política de los ciudadanos de un territorio, de un país o de una ciudad. Estas opiniones se pueden recabar a través de realizar entrevistas a una muestra de esos ciudadanos y entonces vamos a tener los datos. Los datos serían las respuestas que a cierto tipo de preguntas se hace a este conjunto que llamamos una muestra representativa. Esos datos en sí mismo contienen la información sobre la opinión, pero los datos tienen que ser procesados, tienen que pasar por un conjunto de procedimientos para convertirse en información. Aquí lo que se hace fundamentalmente es obtener frecuencias, porcentajes de cómo responden este grupo de ciudadanos. Y si responden, por ejemplo, en diferentes segmentos, digamos grupos de edad, las respuestas que dan dependiendo del grupo de edad al que pertenecen, por sexo, por nivel socioeconómico y algunas otras variables que nos permiten hacer clasificaciones de esa opinión. Esto ya se constituiría en información. Esta información ya puede responder a ciertas preguntas concretas. Es decir, hay diferencias en la opinión entre los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, y entonces iríamos a la información y revisaríamos esa información, veríamos las diferencias en los porcentajes. Para valorar si esas diferencias son significativas estadísticamente, recurrimos a algunas pruebas que han sido diseñadas para contestar esta pregunta. Esta diferencia que estamos observando entre los grupos de edad respecto a la opinión del partido político de preferencia, están estableciendo que los jóvenes opinan de manera diferente o tienen una preferencia diferente que los adultos y que los adultos mayores. Y entonces a través de esta prueba nosotros podríamos decir
efectivamente hay una diferencia y esta diferencia es estadísticamente significativa, lo cual ya se constituye en una información que al asociarla a las preguntas, al asociarla a un requerimiento de análisis o de toma de decisiones, se traduce en conocimiento. En el momento en el que nosotros hacemos uso de la información para, por ejemplo, una estrategia de promoción de la plataforma política de los partidos sobre diferentes segmentos de la población, dependiendo del grupo de edad. Esto ya nos permite convertir la información, que son los porcentajes, que son estas diferencias, en un elemento útil para tomar las decisiones. Cuando estamos ya en el proceso de usar la información para tomar decisiones, para hacer recomendaciones, para fundamentar un conocimiento, entonces la información se convierte en conocimiento. Por eso reza este adagio que los datos no son información. Para que los datos se conviertan en información, hace falta el procesamiento. Y hace falta, en este caso, las técnicas estadísticas de resumen, las técnicas estadísticas que nos permiten hacer estas segmentaciones, que nos permiten hacer las pruebas de hipótesis, que nos permiten organizar esos datos de una manera en la que se obtenga la información. Posteriormente, para que se traduzca esa información en conocimiento, hace falta conectarla con un problema, con un contexto, con una serie de preguntas. Y esto requiere, pues, tener motivaciones específicas. El conocimiento se deriva de que no sabemos algo, de que queremos conocer algo, de que necesitamos saber algo. Debe haber una necesidad. Y cuando se plantea esa necesidad, entonces se dice, por suplir esta necesidad, para tener este conocimiento, necesito información. Y entonces la información se alinea a los requerimientos, ¿sí? La información tiene que responder a esas preguntas. Y cuando sabemos qué tipo de información requerimos, entonces podemos ir atrás y saber qué tipo de datos tenemos que colectar. Por eso, para aplicar la estadística, necesitamos tener necesidades de información. Necesitamos tener el requerimiento de conocimiento. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Qué debemos fundamentar? Y si no tenemos esta motivación, los datos pueden estar allí como en muchos casos están. Las empresas, las organizaciones producen muchos datos. Hay muchas cosas que se registran y que están como características numéricas o como atributos en algún lugar, ¿sí? Las organizaciones almacenan mucha información sobre sus ventas, sobre las opiniones de los clientes, etcétera, etcétera. Pero para poder usar esa información se requiere tener motivaciones. Y la estadística es importante precisamente porque es útil a esas necesidades, porque es útil para construir conocimiento sustentado, para tener conocimiento fundamentado que nos permita conducir procesos de análisis y toma de decisiones. La estadística, como sabemos, tiene participación en muchos procesos sociales,
económicos, en procesos de obtención de conocimiento para difundirlo, divulgarlo. Y por eso se ha convertido en una disciplina tan importante en esta era que se llama la era de la información y el conocimiento. Regresaré a tratar más temas de estadística en este contexto en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Dando continuidad a las colaboraciones del doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez, académico de la Universidad Veracruzana, tenemos la siguiente participación donde nos habla sobre la visualización de los datos. Hoy voy a hablar acerca de la visualización de datos. Esto se ha puesto en una moda y aparece como una estrategia para presentar patrones, para presentar evidencias acerca del comportamiento de algún fenómeno descrito a partir de grandes volúmenes de datos, fundamentalmente disponibles a través de los medios de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero ¿de dónde viene esto? La visualización de datos o la representación gráfica de los datos es un tema bastante añejo. Ya en el siglo XVII se empezó a presentar información de tipo económico, y en el siglo XVIII, cuando la estadística irrumpió en las ciencias sociales y se trató de caracterizar la información sobre la población, sobre el desarrollo de las sociedades en aquel tiempo, se utilizaron las gráficas. Las gráficas fueron una herramienta para que los datos se presentaran de manera simple, para que se pudiera hacer una lectura de los patrones, de las tendencias que seguían los comportamientos de las series económicas, por ejemplo, de las series de población, así como para observar la asociación entre variables que tenían un comportamiento en el tiempo. Los datos de los censos se presentan desde hace muchos años en información gráfica. Se utilizan las gráficas porque de esta manera es mucho más sencillo entender los datos. Hoy en día, la visualización utiliza algoritmos sofisticados, algoritmos de optimización numérica que extraen de los datos el comportamiento. Por ejemplo, algo que nosotros vemos con relativa frecuencia son los ajustes a datos masivos de comportamiento económico, donde hay mucho ruido y nosotros, si graficamos los datos crudos, lo que veríamos sería una nube de puntos. Sin embargo, lo que interesa visualizar es el patrón de comportamiento. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo una inflación a nivel mundial, que los precios están aumentando por fenómenos de la economía mundial, el observar el patrón de comportamiento, la tendencia que sigue la inflación, pues nos obliga a que se haga un filtraje de esos datos y que nosotros tengamos ante la vista el patrón de comportamiento que a todas luces es creciente. Entonces, este tipo de despliegues gráficos sencillos, que serían gráficos de líneas,
nos dan elementos de información que nos permiten anticiparnos a eventos, ¿sí? Podemos no solamente entender el fenómeno, sino hacer una suerte de predicción no sustentada en un modelo, sino sustentada en nuestra misma percepción acerca de la evolución de los datos. En ese sentido, las técnicas de visualización han llegado para quedarse. Ahora, ver datos multivariantes a través de despliegues como despliegues multidimensionales, gráficos que se han diseñado ex profeso para representar múltiples características, hacen que la estadística en sus productos más sofisticados esté al alcance de todos. En este sentido, la visualización de los datos representa un recurso, representa una manera en la que la estadística está en contacto con los actores sociales. Esto ayuda a los analistas, ayuda a los tomadores de decisiones y ayuda al ciudadano común para comprender los fenómenos económicos y sociales en los cuales nos encontramos inmersos. Bueno, la visualización de datos, como decía, ahora está alcanzando una popularidad como nunca antes por todas las facilidades que nos dan las aplicaciones, que nos dan los diferentes recursos del software estadístico que hacen que desarrollar este tipo de despliegues, que elaborar estos gráficos sea una tarea sencilla. Regresaré a seguir comentando sobre la evolución de la estadística en la época de las TICs. Sin más, muchas gracias. Otro tema desarrollado por el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez es la metodología estadística. Se las presentamos a continuación. En esta ocasión quiero hablar acerca de la metodología estadística. Este conjunto de principios, técnicas y métodos que dota la estadística para todos aquellos que quieren hacer estudios o investigaciones que requieran información, datos, evidencias. Este tipo de estudios se presentan con mucha frecuencia en las más diversas áreas. Por eso la estadística es conocida como la disciplina que nos dota de tecnología para la obtención de conocimiento. Para explicar mejor en qué consiste la metodología estadística, me voy a ayudar con unas transparencias que nos presentan, por un lado, la conceptualización. ¿Qué cosa es la metodología estadística? En primera instancia, es un conjunto de principios. Los principios son esta norma de pensamiento que nos guía en la acción. Es una manera de pensar las cosas y de saber hacer las cosas. Los principios nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Las técnicas y procedimientos asociados a estos principios son en primera instancia para obtener datos. Datos que sean pertinentes a un objetivo que regularmente es el desconocimiento de algún aspecto de una población o de un colectivo. Estas técnicas y métodos nos guían en la obtención de los datos pertinentes.
Una vez que tenemos los datos, la metodología estadística nos dota de técnicas y métodos para procesar esos datos, desde técnicas exploratorias, técnicas muy sencillas como gráficos, como resúmenes que se presentan en tablas o a través de indicadores, nos permiten extraer de los datos la información relevante y significativa de acuerdo a los objetivos que perseguimos. Y finalmente, la metodología estadística nos dota de principios y procedimientos para organizar, presentar e interpretar estos resultados que hemos obtenido de los análisis estadísticos. Así, entonces, un buen usuario de la metodología estadística debe tener estas competencias. Debe saber diseñar estudios estadísticos, es decir, plantear el problema real, traducirlo al problema estadístico, describir los objetivos, las preguntas que se quiere contestar. Esta obtención de los datos se debe seguir cuidadosamente. Para eso se deben diseñar estrategias que nos permitan obtener los datos de la manera más eficiente, es decir, rápidamente, a bajos costos, con el menor esfuerzo posible, pero a la vez con la mayor confiabilidad, y que estos datos sean los que necesitamos para conocer las preguntas. Una vez que hemos obtenido los datos, tenemos que diseñar estrategias de análisis. Y estas estrategias van desde el trabajo de la limpieza de los datos, de su organización inicial, la identificación de las variables que integran la base de datos. Hoy en día todo esto lo hacemos con una computadora, por lo tanto, tenemos que tener competencias, habilidades en el manejo del software estadístico. Y estos datos se tienen que analizar siguiendo los procedimientos adecuados que nos brinden la información para responder las preguntas de investigación. Una vez que tenemos todos los resultados, los tenemos que organizar y presentar de una manera resumida, clara, sintética, pero sobre todo técnicamente correcta. Entonces, esto es lo que nos permite la metodología estadística. En este diagrama estamos tratando de ilustrar cómo es que trabaja la metodología estadística a partir del problema, cómo los principios estadísticos con un marco teórico nos permiten diseñar la investigación, y cómo el diseño de la investigación dice qué técnicas y métodos estadísticos necesitamos para la obtención de los datos. Una vez que tenemos los datos, la estadística nos da los métodos de análisis, las técnicas de análisis, y esto lo hacemos con la computadora en un proceso interactivo. Hacemos unos análisis iniciales, revisamos los resultados, verificamos los supuestos de análisis más avanzados, de análisis más complejos, multivariables, etcétera. Y finalmente, cuando hemos obtenido toda la información que se requiere para contestar las preguntas, elaboraremos un reporte que puede ser una presentación, que puede ser un reporte ejecutivo o que puede ser un artículo de investigación o los elementos que integran una tesis, etcétera. Entonces, así es como trabaja la metodología estadística, y por eso es tan importante en las más diversas áreas
del conocimiento. Regresaré para seguir platicando de estos temas en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Otro de los temas presentados por el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez aquí en Tópicos Universitarios fue el control estadístico de la calidad. Hoy quiero hablar acerca de el control estadístico de la calidad y el movimiento que se ha dado en llamar la revolución de la calidad, que es un movimiento que se da a partir de la década de los años 80 del siglo pasado. El control estadístico de la calidad tiene sus primeras manifestaciones en la década de los 20 y 30 del siglo XX, cuando se empezaron a realizar actividades de supervisión en la producción de lotes de balística. Las organizaciones militares, fundamentalmente de los Estados Unidos, los productores de balística, empezaron a controlar la producción de los lotes y a garantizar que estos lotes pues tuvieran cierta garantía de efectividad. Entonces, lo que se hacía era tomar una muestra pequeña de balas y someterlas a pruebas que eran generalmente pruebas destructivas, por lo cual se tenían que tomar muestras muy pequeñas. Así se desarrollaron los esquemas de muestreo que se publicaron en unas tablas que se usaban en aquel tiempo, las tablas militares, que establecían los estándares para la aceptación de los lotes. Este eh, enfoque de la calidad es garantizar que lo que se embarca, lo que se entrega, cumple con ciertos criterios, en este caso con criterios de efectividad en el funcionamiento. Poco después empezaron a desarrollarse procesos de supervisión y seguimiento en el proceso mismo de la producción. Seguimos hablando de la producción de armas. Recuérdese que tuvimos en la década de los 20 una guerra mundial y después, después de 1914, una guerra mundial y después del 30 otra guerra mundial. Entonces estas técnicas se utilizaron fundamentalmente en la industria de los armamentos. La estadística tuvo mucho que ver en el desarrollo de las técnicas para vigilar los procesos de producción, para garantizar que estos procesos produjeran productos que tuvieran ciertas especificaciones. Después de que pasaron las guerras, estas técnicas se encontraron útiles para la producción industrial y pronto se incorporaron a los procesos de vigilancia y los procesos de seguimiento en la entrega de los productos a los consumidores, fundamentalmente cuando estos productos se entregan en grandes lotes. Pero las ideas de la calidad fueron transferidas al Japón. Un científico, un estadístico estadounidense, Edward Deming, viajó con el grupo que se dedicó a organizar en una situación ya de paz las actividades de producción en Japón y conoció la cultura japonesa y se hizo un amante de esta cultura y enseñó a los japoneses las técnicas del control de la calidad y enseñó también una filosofía acerca de garantizar la calidad en la producción industrial. Se le conoce como el método Deming, a un método de gestión que enseña
que la alta dirección debe estar comprometida no solamente con producir artículos a altos estándares, sino en que toda la organización completa comparta estos objetivos. Se enseñó técnicas de control estadístico de la calidad en Japón a los obreros, y ya en la década de los 80 sucedió este fenómeno en el que Japón irrumpió con sus productos de alta calidad en los mercados mundiales. Pronto los autos japoneses, las televisiones japonesas y muchos de los productos electrodomésticos que eran producidos en Japón eran sinónimo de alta calidad. Atrás de esto estuvieron las técnicas estadísticas de control de la calidad. Los japoneses implementaron muchos métodos para darle seguimiento a la calidad en el funcionamiento de los productos, ya en la operación de los productos, incluso hasta llegar a lo que sería la disposición de los residuos producidos por los productos. Esta cultura se transfirió a todas las empresas y en el mundo se habló de la revolución de la calidad. Una revolución que hizo que cambiaran las prácticas. Se transfirió también estas técnicas de control estadístico de la calidad a los procesos de servicio, y así se habló de la calidad en los más diversos servicios privados, como hospitales, como escuelas, pero también en los servicios públicos como los que otorgan los gobiernos. Entonces, la calidad cambió la percepción que tenemos de el proceso de consumo, de los requerimientos de los clientes, del ofrecimiento de los servicios, e hizo que el mundo cambiara mucho. La estadística tuvo mucho que ver en todos estos aspectos, con sus técnicas, con sus procedimientos y sobre todo con estos elementos que integraron el método gerencial de Deming, que todavía seguimos utilizando en la actualidad. Regresaré a comentar más sobre estos temas de la estadística y la calidad en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. De los temas abordados recientemente por el doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez, presentamos consolidación de la estadística como una disciplina. En esta ocasión hablaré acerca de este fenómeno que yo llamo la consolidación de la estadística como una disciplina. Este es un fenómeno que se ha dado en el nuevo milenio, aunque digamos que empezó a finales del siglo XX, cuando se empieza a reconocer a la estadística como una disciplina necesaria para el desarrollo de la sociedad. Es precisamente los organismos internacionales, el Instituto Internacional de Estadística, la Sociedad Americana de Estadística, la Sociedad Internacional de Biometría, entre otros, que conjuntan sus esfuerzos y generan todo el protocolo y lo llevan hasta las últimas consecuencias para que la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas declare el 2013 como el Año Internacional de la Estadística. Estas organizaciones internacionales establecen un programa de trabajo y hay una gran comisión que discute esta estrategia y plantea 3 objetivos para realizar actividades alrededor del mundo en todas las
los niveles de la sociedad, en las esferas de la sociedad. Los tres objetivos que se persiguen son, primero, aumentar la conciencia que se tiene sobre la importancia de la estadística para muchas actividades sociales. Hay un libro de estadística que leí recientemente que dice que pues hay ciertas cosas en las que es obvio que está la estadística, pero hay muchas otras cosas que se desarrollan en la sociedad a las cuales nosotros tenemos acceso, que no sabemos que allí está metida la estadística. Entonces, difundir cómo la estadística participa en la producción industrial, cómo participa en la calidad, cómo participa en la comunicación masiva, cómo participa en la salud, cómo participa en el gobierno, cómo participa en el desarrollo de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aumentar la conciencia sobre la importancia de la estadística, sobre todo en los niveles de gobierno, en los ámbitos donde están los tomadores de decisiones, en la educación, para que se entienda por qué es importante la estadística. Este gran objetivo obviamente llevó muchísimas actividades en el año 2013 y estas actividades generaron cierto impacto y se siguieron desarrollando. El segundo objetivo, promover a la estadística como una profesión. Hay muy poca gente que sabe que la estadística es una profesión, que se estudia, que hay especialistas en estadística. ¿Sí? Yo he visto recientemente en los noticieros donde se reportan los resultados de las elecciones que se dice, se utilizó un método matemático, cuando en realidad lo que se hizo fue un muestreo de las casillas para hacer un conteo rápido que da los resultados de una elección con una confiabilidad muy alta apenas terminadas las votaciones. Esto es una cosa que se hace recientemente y muy poca gente sabe que eso es estadística, que es una muestra representativa de casillas donde se toman las actas para hacer los conteos y con una muestra suficientemente representativa, que es diseñada con una metodología precisa, se obtienen estimadores y que esos estimadores dan cuenta casi exacta de los resultados que se tienen después, cuando se realizan varios días conteos y se hacen sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, esta contribución de la estadística a la democracia se debe resaltar y es precisamente los profesionales de la estadística los que hacen este tipo de trabajo. Entonces, la profesión estadística se tiene que reconocer en diferentes ámbitos, en las empresas, en la industria, en el gobierno. Se debe de decir, los estadísticos hacen qué y cómo. El tercer objetivo que se planteó el Comité de Celebración del Año Internacional de la Estadística fue fomentar la creatividad, fomentar el estudio sistemático de la probabilidad y la estadística. Es decir, apuntalar todas las acciones académicas que se desarrollan para que la probabilidad y la estadística matemática, que son los fundamentos de la disciplina, para que las aplicaciones de la estadística se promuevan y se desarrollen cada vez de forma más correcta, cada vez utilizando los principios, las técnicas y los procedimientos que la disciplina genera para que se utilicen. Entonces, con estos objetivos, el comité promovió y desarrolló muchas actividades. Previamente, en el 2010, se había declarado que el 20 de octubre sería el Día Mundial de la Estadística. Y también esto se estableció que se realizara cada 5 años. Entonces se llevó a cabo en el 2010
en el 2015 y en el 2020. Esto habla de la consolidación de la estadística como una disciplina, pero obviamente hace falta realizar una evaluación precisa de los impactos que esto ha tenido. Es indudable que los tiene, pero seguiremos hablando acerca de los impactos de la estadística en la sociedad en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. El tema a tratar en la siguiente colaboración del doctor Mario Miguel Ojeda Ramírez para Tópicos Universitarios, la cultura estadística. En esta ocasión quisiera abordar el tema de la cultura estadística. Se tiene una idea acerca de la cultura que nos permite identificarnos con una región o con digamos, la parte en la que nosotros vivimos. Así hablamos de la cultura veracruzana, de la cultura mexicana, y pues es como este conjunto de conocimientos y de prácticas que nos afilian a algo. Cuando hablamos de la cultura estadística, tenemos que entender qué significa esto. La idea general de cultura es que se tienen ciertos conocimientos, que estos conocimientos pues están asociados a nuestra práctica social y que en determinada medida esto es lo que permite que nosotros podamos comprender a profundidad, entender y actuar en escenarios específicos. Así, si nosotros decimos que una persona es culta, pues entendemos que sabe cosas, que las puede explicar, que ante escenarios culturales, por así decirlo, actúa de una manera informada, de una manera sustentada, y por supuesto su actuar le redunda beneficios y contribuye a su vez a un colectivo, a una comunidad. En ese sentido, ser culto en estadística o tener una cultura estadística tendría que estar relacionado con conocer qué es la estadística, de dónde viene la estadística, para qué se utiliza la estadística, cómo es el proceso de aplicación de la estadística, de dónde viene la metodología estadística, de dónde vienen los métodos estadísticos, por qué nosotros cuando usamos los métodos estadísticos tenemos que proceder de cierta manera, por qué tenemos que hacer las cosas de cierta forma. En este sentido, una persona culta en estadística no necesariamente tiene que tener conocimientos teóricos o de la estadística matemática, pero sí tiene que saber para qué sirve la estadística, cuáles son los pasos necesarios, cuáles son los tipos de estudios estadísticos que hay. Debe conocer, además, pues la historia de la disciplina, debe saber de dónde viene la estadística, cuándo surgió, cuáles son las escuelas de pensamiento que hay en la estadística, cuál es la comunidad estadística mundial, cuál es la comunidad estadística mexicana. También tiene que tener ciertas habilidades, ciertas competencias en la utilización de la estadística, en su uso para realizar estudios, en la interpretación de los resultados. Y esta cultura es estrictamente necesaria para los profesionales, es estrictamente necesaria para quienes hacen investigaciones factuales, es estrictamente necesaria para quienes están sometidos a resultados de investigación estadística. Por ejemplo, los médicos tienen que saber, tienen que tener una cultura estadística. Hoy se habla de la medicina basada en evidencias que tiene una alta dosis de estadística. Y así podríamos repasar en las diferentes profesiones la necesidad de la cultura estadística.
Pero también un ciudadano común tiene que tener una cultura estadística, tiene que saber leer la información que se presenta a través de medios como gráficas, tablas, despliegues, o el que se habla de la visualización de datos, tiene que saber hacer lecturas críticas de estos despliegues de información, de esta información así presentada. Debe de sacar conclusiones, debe también tener conocimientos acerca de qué implicaciones tiene tal o cual resultado. Tiene que conocer pues elementos relacionados con el diseño de los estudios para ver si se cumplen los estudios. Por ejemplo, si nos exponemos a los resultados de una encuesta, pues tenemos que saber leer los resultados de la encuesta, pero también meternos un poco a lo que se llama la vitrina metodológica y saber este estudio qué elementos de confianza me da, ¿sí? Qué elementos de confiabilidad maneja, los resultados que voy a leer, en qué nivel de incertidumbre los voy a considerar. Entonces, todos estos temas están relacionados con la cultura estadística. ¿Quién debería dotar de cultura estadística a los ciudadanos? ¿Quién debería dar estos elementos a los profesionales? Pues son los profesores de estadística. Los profesores de estadística tienen que transmitir estos elementos de la cultura. Los cursos de estadística deberían considerar estos elementos como fundamentales en la formación de los profesionales, en la formación de los ciudadanos de la era de la información y el conocimiento. Sin lugar a dudas, la educación estadística tiene mucho que hacer. Los profesores tenemos mucho que hacer en promocionar una adecuada cultura estadística. Regresaré con estos temas de la estadística en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. Hemos llegado al final de Tópicos Universitarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos y nos puedan hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través de nuestro correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Hipólito Fierro Rafta y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa, donde los integrantes de las distintas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.